Queremos seguir con el plan de Dios, hermanos, y queremos darles gracias a todos por su esfuerzo en buscar al Señor también. En los días pasados el Señor nos ha dado varios mensajes y si se dan cuenta han sido fundamentales para que terminemos bien la carrera. El día jueves, los que vinieron, tal vez recuerdan un poco del Señor nos habló sobre 3 cosas fundamentales. Amén. ¿Recuerdan, hermanos? Amén. Una de las cosas fundamentales que el Señor habló y se usó la vida de Abraham para enseñarnos, ¿verdad? Es la relación de amor con Dios que se muestra durante también el holocausto. Amén, hermano, el holocausto continuo, nuestra vida de alabanza y adoración. Después, otra pilar que mostraba el hermano era, ¿alguien recuerda? ¿Sí? No faltar a la iglesia, ¿verdad? Congregarnos. Y para el Espíritu Santo es tan importante que lo dejó cimentado en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos. Y dice, como algunos tienen por costumbre, porque en el tiempo del fin, hermanos, eso se va a volver cada vez más fuerte en todas las congregaciones. Amén. Y después, hermanos, el Señor nos hablaba, ¿alguien recuerda? Diezmos y ofrendas. ¿Okay? Realmente lo que Dios está tratando con nuestra vida es que debemos tener un solo amor. No podemos servir a 2 señores, a las riquezas. La riqueza es las cosas, lo criado, y al Creador no se puede, sino que al Señor. Y eso se demuestra cuando tenemos un corazón dador. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Un corazón de dador alegre. Y Él habla con mucho amor de una mujer que era lo único que tenía, era una mujer pobre, viuda. Y ella no solo dio su 10%, hermano, dio todo lo que tenía. No tira a la basura a la gente que no quiere creer que el diezmo es para nuestra época. El Señor Jesús sí lo daba, los discípulos lo daban, Abraham lo dio. Amén. Y Isaac y Jacob lo dieron, sí lo dieron. Y dice la Biblia que la ley vino 480 años después de Galatas. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Entonces no era de la ley, eso es algo del corazón. Amén, hermanos. Amén. Y a veces es solo una prueba pequeña para nuestra vida. Realmente lo que Dios quiere saber es si le pertenecemos a Él. Amén. Y si Amén. le pertenecemos a Él, nuestras cosas, por supuesto. Amén. Eso es todo, no es de complicarse la vida. Por supuesto, el Señor Jesús cumplió, dando todos los días una ofrenda y su propia vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y así debe ser nosotros. Y dejemos que el Señor haga lo que quiera con nosotros, nuestra vida. Muchísima gente está muriendo últimamente y se va sin nada, hermanos. Nadie se va. Los faraones los enterraban con todas sus cosas, no les servía nada. Amén, hermanos. Pero nosotros, hermanos, aprendamos de Dios y honremos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y hermanos, eso era una de las enseñanzas que el Señor nos daba el día jueves. Preciosa, tiene que ver con el amor y el temor de Dios. Amén. ¿Vieron con ese cimiento? Amén. El amor a Dios y el amor a los hermanos, eso tiene que ver con congregarse. Y el temor de Dios, el Señor dice que debemos darlos, dice para que aprendas a tener el temor de Jehová. Amén, hermanos. Entonces debe ser algo natural en la vida de cada cristiano. También otras cosas que el Señor nos habló, hermanos, recuerdan a Goliat y David. Nadie podía enfrentar a Goliat, que tiene que ver con la carne, ¿verdad? Los filisteos. Y hermanos, les comentaba yo que el hermano Luis Rodena nos había dado una pequeña plática al respecto. Y yo les di un mensaje entero de cosas que son para nosotros, ¿verdad? Porque es para todos, pero una de las cosas es la roca principal. La tenía 4 guardadas, ¿recuerden? Y ahí las estaban guardadas. Si había un problema, aquí está la otra. Pero realmente, amén, la primera era suficiente. Amén. ¿Y cuál era la primera roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Él vino, el Señor es el principio y el fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y hermanos, lo clave de eso, hermanos, tiene que ver, hermanos, de que este no es un asunto de hombres. ¿Entendemos, hermanos? No es un asunto de Dios. Dios empezó la buena obra. Amén. Y nosotros no podemos hacer ninguna buena obra en el camino. No. Solo el Señor lo puede hacer a través de nosotros. Amén. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él empezó, Él lo va a terminar. Amén. ¿Ok? Esa era la piedra fundamental. Y hermanos, y el Señor dice, es como, la obra de Dios es como los huesos en la mujer encinta. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo, pero Dios sí sabe bien lo que está haciendo y lo va a cumplir. Hermano, qué lindo es poder depender de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos visto que Dios nos ha dicho algo y decimos, si voy a esperar, en el momento de Dios Él sabe por qué? Y Dios lo hace y es bendición. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, adiós a nuestros planes y sí a los planes de Dios, otra vez. Amén. Ahora bien, hermanos, una cosa, hermanos, que es importante, que hablábamos ahí también, hermanos, es que realmente el cimiento de todo es la sangre. Amén. La sangre del Cordero de Dios. Y vamos a ver hoy un poco sobre otras piedras, otras rocas. Y hermanos, Dios es un Dios de orden. La última letra del libro del alefato, que es el alfabeto hebreo, es la letra Tav, que es la cruz. La cruz. Y es la letra número 22. Vamos al Salmo cruz, al Salmo 22. Vamos ahí, Salmo 22. Y la palabra cruz significa señal también, hermanos. Ot. ¿Ok? Tav. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Aquí está la roca fundamental, hermanos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estamos oyendo, hermanos? Amén. ¿Quién está hablando ahí? David. Sí, él lo habló, pero proféticamente, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Eso lo clamó él en la cruz. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque, hermanos, eso es increíble. ¿Por qué? Porque él tenía que pagar el precio que nosotros merecíamos sufrir. Lo que nosotros merecemos es ser desamparados y abandonados por nuestro pecado. Amén, hermano, por nuestra rebelión. Pero Dios, ¿qué hizo? El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y el Padre que eternamente había estado con él, se alejó de él. Pero él también confió en él y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y lo entregó. Amén. Amén. El Señor dice, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Amén. Entonces él en la cruz, hermano, pagó por nuestros pecados, por todos nosotros. Cualquier cosa, cualquier rebelión, cualquier falla, cualquier debilidad, cualquier cosa que no sea lo perfecto, el Señor lo pagó en la cruz, hermanos. Amén. Él pagó todito ahí en la cruz. Él sufrió el dolor por nosotros. Y esa es la roca fundamental. Cuando usted sienta aflicción, cuando usted sienta que no puede, cuando usted sienta incapacidad, cuando usted sienta soledad, cuando usted siente indiferencia, deje de verse a sí mismo y ver el mundo. Vuelva sus ojos a donde? Amén. Al Señor Jesús, Amén. al Dios Todopoderoso. Si usted lo vuelve, si usted lo busca, como decía nuestro canto de hoy que aprendimos, tener un toque de Dios es muy real. A mí me tocó el testimonio que dio el hermano Roberto hoy. Tenía 6 años. Eso hace rato, ¿verdad, hermano Roberto?
Para todos, ¿verdad, hermanos? 6 años es bastante tiempo. Hermanos, cuando él tenía 6 años, estaba en una iglesia y todavía se recuerda de dónde estaba exactamente, porque así es. Amén. Así es. Cuando Dios nos toca, nosotros sabemos, no nos olvidamos de eso nunca más. Amén. Amén, hermanos. Y él a los 6 años, Dios lo tocó. Y hasta el día de hoy, él se acuerda lo que Dios hizo en aquel día. Amén. Y él era un niñito. Y él nos contó. Lamentablemente, él ya no pudo, o ya no fue llevado a la iglesia, porque un niño necesita el apoyo de cada padre. Amén, hermanos. Gracias a Dios por los padres fieles, hermanos. Pero él fue abandonado. Los padres no fueron hasta que él fuera adulto. ¿Usted recuerda? Él nos ha contado su testimonio. Hermanos, Dios hizo un gran milagro en la vida de él. Amén. Y aquí está él con nosotros, pero es por la sangre. Es por el Cordero de Dios. Ninguno de nosotros puede tomar nada. ¿De qué? Mérito. De mérito. Ninguno. Es el Señor quien lo hace todo. Amén. Y sí, hermanos, yo me acuerdo bien también, desde los 4 años, yo noté la diferencia entre un cristiano genuino y uno que no lo es. Y eso le he contado un montón de veces, hermanos. Yo lo supe porque una vecina, una joven, a los 4 años me tomaba, me tiraba para arriba. Eso no se me olvida. Amén. Pero me agarraba en el aire y se reía, me trataba con mucho amor y cariño. Yo era un niñito, yo 3, 4 años. Pero yo sabía que ella era diferente a toda la gente que yo miraba. Tenía al Señor. Tenía al Señor. Cuando era ya mayor, me enteré, hermanos, que su esposo y ella estaban pastoreando y viajaron cabal a la colonia donde yo estaba en Guatemala. Y me llenó de gozo, nunca más supe de ella. Pero ahí yo experimenté lo que es conocer el toque de Dios. Amén. Y el Señor usó esta hija de Dios para que yo lo conociera tan chiquita. Amén, hermanos. Amén. Y el tiempo pasa, pasan cosas. Recuerdo que iba a la iglesia y, hermanos, ya eran como los 5 años y estábamos en Guatemala. Eso que me pasó en el Progreso Utiapa, lo primero. Ahora estábamos en Guatemala, estábamos en una colonia ahí. Y cuando estábamos ahí, hermanos, yo estaba chiquitito, antes de 5 o 6 años quizás. Nos llevaron a la iglesia y me acuerdo de 2 cosas. Una, que Dios llegaba, yo sabía que el Señor estaba ahí. Amén. Amén. Sí, amén. Yo lo sabía, yo ya conocía al Señor. Yo sabía que el Señor estaba ahí. Y otra cosa, hermanos, a esa edad me pusieron a que actuara en un drama. Y a mí no me gustaba salir en dramas ni nada de eso. Y me acuerdo de mi error que cometí ahí de chiquito, hermano. Repetí 2 veces, hermano, la parte del drama que ya había dicho, ¿entienden? Hermanos, ¿cuántos hemos cerrado, hermanos? Amén. Lo mismo. No se me olvida, pero no se me olvida que el Señor visitaba esa iglesia. Amén. Gracias a Dios por el pueblo que Dios ha usado en nuestro trayecto, hermanos. Y no debemos menospreciar nunca, Amén. nunca el día de las pequeñeces. Vamos a ver en el día de Dios. El Señor dice que esta leve tribulación, imagínense, la tribulación tiene un cada vez más alto peso de gloria, ¿ok? Pero cuando Dios lo visitó a usted, eso todavía va a ser mucho más alto. ¿Comprendemos? ¿Comprendemos? Entonces, hermanos, el Señor dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él lo juró, Él lo hizo, hermanos. Ahora hay otra cosa, la segunda roca que vamos a ver hoy, hermanos. Aquí vemos en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? ¿Qué expresó ahí? Hermano, él no sentía a Dios en ese momento. ¿Se dieron cuenta? Él no lo sentía. ¿Cuántos hemos pasado por ahí también que no hemos sentido a Dios? Es parte del camino. Es parte del camino. Pero ¿qué debemos hacer cuando no sentimos a Dios? Debemos mantener los ojos buscando al Señor. Amén.
¿Entendemos, hermanos? Amén. No ponerlo en el mundo, ni en nuestras circunstancias, ni en nuestro problema, ni en mi vida, ni en mi corazón. No, hermanos. Pongámoslo, quiero encontrarte, Señor. Amén. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Señor? Y cuando nosotros ponemos y decimos eso con el corazón, el Señor nos oye. Y el Señor está atento para manifestarse. Amén. Hermanos, qué importante que tengamos una vida de relación. Usted llega en el holocausto continuo, pues se acerca al Señor y empieza a adorar al Señor, empieza a alabarlo, y a veces parece que nada. ¿No es cierto, hermanos? Y usted nada, y así. Pero de repente hay una palabrita, hay algo que usted lo menciona y la presencia de Dios cae. Y usted dice: Señor, gracias por ese toque santo que has hecho, ¿verdad? ¿Cuántos decimos sí, hermanos? Sí, así es, hermano, nos toca. Y a partir de ese momento el día cambió, algo pasó en nuestro corazón. Amén. Y hermanos, aquí en el Salmo 22 el Señor dice en el verso 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, meneando la cabeza, diciéndose: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Tremendo. El que está hablando aquí, Salmo 22, es Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, crucificado en la cruz. Pero hermanos, él sufrió eso por amor a nosotros. Amén. Él antes nunca había visto ni conocido el hecho que Dios estuviera lejos. Pero ese día en la cruz, él sufrió lo que todos nosotros debimos ser sufrido por siempre. Amén. 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 Para salvarnos, hermanos. En el verso 22, pero 3 dice: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y eso, hermanos, eso es lo que podemos confiar nosotros también. Porque más ahora, cuando Cristo ya mora en la vida de nosotros, no vamos a ser avergonzados, hermanos. Dios va a terminar la obra que Él empezó. Y aquí, hermanos, dice 14: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Cuántos han tenido una vez un calor insoportable, una deshidratación insoportable, hermanos? La de él era espantosamente más grande que lo que cualquier persona puede imaginar, porque la sangre se le estaba saliendo hasta por los pies. Era algo espantoso y él no podía morirse. Él tenía que quedarse ahí hasta el día, hasta la hora que se cumpliera el pan en la cruz. Porque perros me han rodeado, me han sacado cuadrillas malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, eso es la cruz. Eso es la cruz. El pueblo que lo aborreció en esa época, hasta el día de hoy muchos lo aborrecen. Un escriba cambió una letrita, la letra Yud, y la alargó y la convirtió en otra letra, en la letra Vav. Y eso cambió el significado de lo que dice ahí. Y ellos convirtieron eso y dice, según ellos, leones en mis manos y mis pies. Eso no tiene sentido. La palabra ahí no es leones, es horadaron. Horadaron mis manos y mis pies. Y cuando uno va a Isaías, que está antes, ¿se recuerdan que se encontró una copia de Isaías, hermanos? Bueno, no una copia, un montón de copias de Isaías, y se ven antes rollos, los rollos, hermanos, todos dicen, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, hermano, eso es la roca fundamental. Cristo es la roca. Amén. En la cruz, la sangre del cordero, ahí viene. La siguiente que tenemos que ver, hermano, es el siguiente salmo, el Salmo 23. Esa es una roca fundamental para nuestra vida.
tenemos nosotros que aprender que Dios nos tiene a nosotros en esta tierra para hacer algo, pero Él se va a encargar de eso. Amén, hermanos. Debemos cumplir nuestro trabajo, y si estamos haciendo nuestro trabajo, Dios nos va a dar la comida. Amén, hermanos. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, aquí hay una cosa, hermanos. Pero quiero contarles una experiencia que tuvimos otra vez. ¿Qué significa akbar? ¿Alguien recuerda? En el hebreo significa atacar, pero es la misma palabra para decir ratón. ¿Recuerdan, hermanos? Bueno, ya varios ratones los hemos llevado por ahí, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia. Apareció otro, hermanos, y nuevamente teníamos la opción: ¿lo matamos? No, pobrecito, eso de ver. O no lo matamos. Bueno, dije yo, a llevarlo otra vez, ¿verdad? Lo agarramos, lo llevé otra vez, hermanos, y ahí voy. Y yo iba caminando por el camino ahí, orando: Señor, ¿por qué está eso? Porque yo sé que lo que Dios habla en mi corazón es que hemos estado bajo ataques. ¿Recuerdan cuando dicen los árabes, Alá Akbar? ¿Verdad? Ataques. Pero lo que el Señor quería hablarme ahí, yo iba pendiente, porque usted recuerda la primera vez que todo lo que les contamos de lo que pasó y lo que el Señor ha hecho en ese tiempo. Entonces llegué, hermanos, y dije: Señor, ¿y dónde estarán sus primitos? Dije, y le abrí y salió corriendo otra vez. Y siempre se van sin saludar, hermanos. Bueno, no se despiden. De ahí me vine yo con la cosa, la metí en una bolsa y ven, me regreso. Exactamente enfrente llego a la esquina. Y cuando llego a la esquina, hermanos, veo para abajo y ¿saben qué vi en el suelo? La cabeza de una serpiente venenosa. Y hermanos, yo la conozco bien, porque cuando estuvimos en la montaña tuvimos que aprender a diferenciar entre una venenosa y una no venenosa. Y ahí estaba la cabeza, y alguien acababa hacía un rato, yo no sé cuánto tiempo, pero el mismo día le había volado la cabeza. Y yo sentí que el Señor me decía: sí está bajo ataque, pero yo voy adelante de ti. Amén. Yo le he volado la cabeza al enemigo. Amén. Amén, hermanos. Si el Señor está con nosotros, no tengamos ningún temor. Debemos temer cuando nosotros abandonamos a Dios. Lo único que nos debe dar miedo es estar sin el Señor. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Lo único que necesitamos es la sangre del Cordero, la sangre del Señor. Hermanos, como hijos de Dios, Jehová es mi pastor. Diga usted: Jehová es mi pastor. ¿Ok? En el Salmo 22, Él pagó el precio, nos compró, nos redimió, pero también nos crió, nos engendró, nos dio vida. Somos ovejas de Él. Amén. Y somos hijos de Él. Jehová es mi pastor. Y luego dice el Señor: el que no ha escatimado a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nada me faltará. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esta es la otra roca que hay que tener guardadita en el corazón y entender que Dios está por nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Hermanos, no nos alejemos de Dios. No pongamos el corazón en otra cosa. Si lo ponemos en otra cosa, va a llegar el día que el Señor dice: hasta aquí. ¿Entendemos eso, hermanos? Pongamos nuestros ojos en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por amor de su carácter, somos sus hijos. Podemos confiar en el Señor. Hermanos, yo tengo 68 años. Le conté una historia de cuando tenía 4 años, ¿verdad? El hermano nos contó una de cuando tenía 6 años, cuando conocimos al Señor. ¿Entendemos, hermano? Cuando ya supimos que Dios existía, que era real. ¿Entendemos eso, hermanos? No nos ha abandonado el Señor. Hasta aquí estamos. Hasta aquí estamos. Él ha sido bondadoso. Y dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, de serpientes, no tenemos que tener temor. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego miren lo que dice, hermanos: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Amén. Oh, hermano, Dios se regocija bendiciendo a su pueblo. Dios se regocija. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Cuándo ha tenido usted un problemón, pero usted busca a Dios y termina lleno de gozo, diciéndole gracias, Señor? Usted sabe, sí, me puede faltar todo, puedo estar lleno de problemas, pero si Dios está conmigo, ya está bien, esto es suficiente. A su tiempo, Dios sabe cómo solucionar el problema. Hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios es bueno, hermano. Él es bondadoso. Él es preciosísimo. Él es bondadoso. Aquí, hermanos, en este salmo, Dios tiene escondidas 5 cosas que hace tiempo le dimos una enseñanza, que un hermano, él contó su historia, un hijo de Dios, por años había dado consejo a matrimonios y a familias, y este hermano, por años y años, de repente se dio cuenta, todos los problemas caben en 5 cajas diferentes, cuando se clasifican, 1, 2, problema, esto y esto. 5 cajas distintas. Y él hizo un libro, hermanos, que yo los animo, si no lo han leído, que lo lean. Las 5 senderos del amor. ¿Oyeron eso? Yo les di una enseñanza. Usted sabe que hay un solo camino, ¿no es cierto, hermanos? Hay solo un camino, es Cristo, pero Él es el amor. Pero el amor se manifiesta de 5 maneras diferentes. ¿Recuerdan, hermano? A ver, los que tienen buena memoria. ¿Ok? Primero es la presencia de Dios. Eso es la falla. Usted sabe que Dios lo ama porque Dios llega. Amén, hermanos. La segunda, hermanos, la palabra de Dios. Él lo guía. La palabra de Dios. Amén. Cuando Dios nos habla, ¿a cuántos de ustedes les ha hablado Dios? De cualquier manera. A ver, levanten la mano. A todos, ¿verdad, hermanos? Qué lindo, precioso. De una manera u otra Dios nos ha hablado. ¿Vamos? La tercera, hermanos, atención, hermanos. La primera, ¿cuál fue? La presencia. Solo con que Dios esté, aunque esté calladito, ya estamos felices. Amén, hermanos. La segunda es su palabra. ¿Ok? La tercera es, ¿qué es, hermano? Los actos, los hechos de amor. Amén. Y porque esos también se aplican. ¿A cuántos ha hecho Dios cosas buenas, hermanos? Sí. Y en la familia se aplica igual. Si tenemos una presencia de amor, palabras de amor y hechos de amor, estamos cumpliendo con 3 cosas de las 5. Amén, hermanos. Y luego, hermanos, la otra, la cuarta son regalos. Regalos, o sea, generosidad. Cosas que Dios nos da. ¿Cuántos hemos recibido eso también, hermanos? Amén. Y la última, hermanos, es el toque físico. Toque físico. Hermano, ¿cuántos de ustedes han estado en su casa y sienten que, Señor, ¿dónde estás?
y de repente sienten la presencia de Dios que nos toca. Que sabe, el Señor está aquí. Dios es así, hermanos, con nosotros, con todos nosotros. Entonces, hermanos, debemos recordar que el Señor en el primero nos habló sobre una ciudad, cosas fundamentales, y es que Él es el que empezó la buena obra y Él es el que la terminará. Y el segundo es que el Señor nos tiene en esta vida para hacer cosas, pero Él no nos va a abandonar. Amén, hermanos. Amén. Él no nos va a dejar. Él va a cumplir su propósito como Él lo ha planificado. Amén. Y hermanos, a veces por las cosas que nos han pasado en la vida, cosas que hemos hecho mal o incorrectas, fallas que hemos tenido con el Señor, creemos que Dios nos abandonó. ¿Cuánto hemos sentido eso también? Amén. Hermano, Pedro pasó por esa situación. Dios lo escogió. Amén, hermano. Dios lo escogió a Pedro. Pero de repente, el día que Pedro tuvo que estar más firme, le falló. ¿Se acuerda usted? Le falló a Dios. Y cuando le falló a Dios, hermanos, él dijo, ya no, Dios ya me tiró. El Señor le dijo, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Hermanos, y cuando él oyó el gallo cantando, volteó a ver al Señor, y dice que el Señor lo volteó a ver a él, y sabía que había negado a su mamá. Qué terrible, hermano, porque David había estado tan cerca de Dios todo el tiempo, y de repente él le trató, hizo lo incorrecto. Pero ¿cuántos de nosotros hemos fallado al Señor, hermanos? De una u otra manera. ¿Por qué lo dejó Dios ahí? Para que nosotros viéramos que Dios puede perdonarnos. Amén, hermanos. Amén. Y Dios nos recobre. Hermanos, Dios lo levanta y le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero le dice en el original, me ágape. Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas? El ágape es el amor sin fallas. El amor, aquel que es Dios. Amén. El ágape. ¿Me amas, Pedro? Y el Señor le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Puso la otra palabra, fileo. Fileo es un amor, pero es un amor que él sabe que no es el ágape. Y le dolía en su corazón, Señor, yo no soy así como tú eres. ¿Cuánto necesitamos cambiar de lo que somos, hermanos? Que se ha cambiado nuestra condición, hermanos. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Eso es para todos los pastores y para todos los papás. Apacienta mis ovejas. ¿Me has fallado como sea? Apacienta mis ovejas. La gracia va a estar contigo todos. Amén. ¿Cuánto hemos fallado, hermanos? Amén. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Hermanos, pero Dios es tan precioso que lo restauró totalmente. Llegó el día que Pedro dio la vida en la cruz también por el Señor. Amén, hermano. Era completo y total. Él podía haberse escapado. Muchos le dicen, solo niegas que sos cristiano y nada te va a pasar. ¿No es cierto, hermanos? Y él dijo, no, hermanos, y él murió diciendo, gloria a Jesucristo. Amén. Amén. Un tipo de vida diferente, un tipo de vida distinto. Esa, hermanos, si me amas, si me fileas, apacienta mis ovejas. Hermanos, necesitamos un cambio en nuestro corazón. Amén. Y eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Y hermanos, pero el hecho que nosotros estamos aprendiendo aquí, en este lugar, en nuestra vida personal, hermanos, todos los días que tenemos que caminar. Luego hay otra cosa, otra piedra fundamental es saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, hermanos. Todas las cosas. ¿Usted tiene un problema? ¿Cuántos tienen un problema?
que se desconectan de Dios porque están con una idea y no la quieren soltar. ¿Cuántos tienen es algo así? Hermanos, Dios puede cambiar esa condición. Amén. Dios puede transformarnos, hermanos. Dios puede hacer. Otra piedra fundamental, hermanos, y debemos recordar, hermanos, que Dios puede convertir todas las cosas para bien, pero tenemos que permanecer con Él y arrepentirnos. Hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay nueva vida. Amén. Estamos fríos, estamos indiferentes y estamos en otro planeta y estamos sin Dios. Tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos hemos necesitado arrepentirnos, hermanos? Amén. Okay. Y tenemos que estar pendientes. Señor, yo sé que estoy mal, Padre, perdóname, y arrepentirse de verdad, no seguir con la misma idea, cambiarla de una vez. Lo otro, hermanos, está en Zacarías 4 del 1 al 14. Libro de Zacarías, en el capítulo 4. Dice ahí: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel significa el que fue forjado en Babel, Babilonia. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llenura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ellas. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las palabras de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Amén. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recogen toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé más aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo en medio de los 2 tubos de oro que vierten, decía, aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes esto? Y dije: Señor mío, no. Y él me dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Hermano, este es uno de los capítulos más difíciles de entender de la palabra. Amén, hermanos. Pero hay otra cosa aquí, hermanos, y es que el Señor, hermanos, el Dios Todopoderoso, tiene un plan. Nosotros sabemos que estamos a punto de llegar al fin. En el tiempo del fin, Dios dice que va a enviar a sus 2 ungidos. Y hermanos, ahora Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén. Amén, hermanos. Cristo es en vosotros. Zorobabel es aquel que nació en Babel, en Babilonia, en lo peor, en este mundo, en la desgracia, en los problemas. Sin embargo, Dios lo saca. Y Dios dice: Zorobabel, yo te voy a usar. Lo que tú necesitas es gracia. Y más gracia. ¿Cuántos sabemos que si Dios no nos da la gracia, no hacemos nada bueno, hermano? No podemos. Todos necesitamos la gracia. La última palabra, el último verso de la Biblia dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Gracias, hermanos. La gracia, eso es todo. Empieza en la cruz, ahí se derrama la gracia, es la sangre sobre nosotros, es el aceite del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es lo único que nos va a sostener de aquí hasta el fin, hermanos. Es lo único. No nos puede faltar eso. Y sí, en el tiempo al fin va a haber una sorpresa para este mundo. Los dos testigos. Dios los va a enviar, hermanos. Son los dos ungidos de Jehová en el fin de los tiempos, hermanos. Pero Dios, hermanos, hasta la fecha no estamos 100% seguros si son los dos multitudes, porque la Biblia nos muestra dos multitudes. Amén. O dos personas únicamente. Pero lo que sí es cierto es que su cuerpo es parte del ungido de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y Él puede usar a cualquiera como Él quiera. Amén. Y a su pueblo, hermanos, los nacidos de Babilonia, los va a usar el Señor para dar una luz esplendente en medio de este mundo. Dios va a hacer grandes cosas, hermanos. Dios va a hacer cosas preciosas. Y a veces parece que no se aguanta ni se puede, hermanos. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas a nuestro favor. ¿No es cierto, hermanos? Miren, cuando salgan, van a ver en el canalito que sale del agua aquí. Miren para abajo, van a ver una plantita. Yo no la había visto, yo limpio cada rato y yo no la había visto hace como 2 o 3 días tal vez, que fue la primera vez que la vi, pero no le había puesto atención. Ahora la veo, está bien frondosa, bien fuerte y todo. Digo, Señor, recuerda que el Señor nos habló un mensaje para ponerle atención a la creación, hermanos. Señor, ¿cómo es posible que en esta cosa de plástico esta plantita crezca? Porque ahí prácticamente lo que hay es plástico con agua, hermano. Aún así, hermanos, estando en la peor situación, Dios cuida de esa plantita. Amén, hermano. Cuanto más a su pueblo, al que Él ama. Y Él dice en el Salmo 1 que somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, las de Él, no las nuestras, las de Él, que da su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Porque a veces uno se siente triste o afligido porque no da fruto. ¿Cuántos han pasado por ahí? Sí, pero es el tiempo de Dios y es la manera de Dios. Y cuando Dios encubre algo, hermanos, es porque es bellísimo. Los tesoros se esconden. ¿No es cierto, hermanos? Los tesoros se esconden, hermanos. Si aprendiéramos a entender ese asunto, los tesoros se esconden. Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe. Y cuando el Dios muestra el fruto, vamos a dar un gozo y una alegría que no entendemos. Una de las historias que más ha afectado mi vida, hermanos, es la historia de estos dos jóvenes a quienes Dios los envió para el África. Hermanos, los envió para el África y ellos tenían que irse para el África sabiendo que sí era Dios que los enviaba, sabiendo que tenían el apoyo de Dios. Se van para el África, hermanos, y empiezan a andar. Imagínense, dos blancos en un lugar de solo negritos todos, y eran gente que hasta come carne humana, hermano. No, lugares terribles. Ahí anduvieron ellos, hermanos, tratando de darles el evangelio, y en ningún lugar los aceptaban, hermanos. Llegó un momento que ellos llegaron a cierto lugar y los pusieron a vivir fuera de la aldea, y ahí estaban ellos viviendo en su casita fuera de la aldea, hermanos. Y estando ahí, la pareja, jóvenes, tuvieron una hijita. ¿Cuántos saben esa historia? Tuvieron una hijita, una bebita linda, hermanos, y no podían, por más que ellos querían, no podían darle el evangelio a esa gente. Lo único que sucedía es que le llegaban a vender huevos. Solo llegaban a vender huevos. ¿Quién? Un niñito. Vos isto ve allá, patojo, chiris, decimos en Guatemala, chiris, ve allá y ve a ver si te compran huevos esos señores raros que están por allá arriba. Hermano, se iban con sus huevitos, él llegaba y ella, hermanos, le empezó a hablar del Señor.
Yo no sé ni cómo aprendió el idioma, solo aprender el idioma, imagínense el esfuerzo de ella. Y la única comunicación era prácticamente esta criatura. Hermanos, por tiempo y tiempo y tiempo, hermanos, le dio la palabra. Y de repente, hermanos, todo se vino abajo. Esta mujer se murió. Qué terrible. Y el hombre quedó completamente desanimado. Creo que para entonces tenían 2 hijos ya. Estaba desanimado, pero desanimado. Él solo quería abandonar todo, tirar todo y largarse y irse. Él sentía que Dios lo había traicionado. Y el hombre salió, hermanos, cuando ya iba, otros misioneros la adoptaron a ella. Y él, hermanos, o a los dos, no recuerdo cómo fue toda la historia, pero fue la última vez que dejó de verlo. Y el hombre se regresó para Inglaterra y la hija a Estados Unidos. Eran holandeses. Hermano, ahora la situación se dio que ya pasando los años, ya siendo adultos, la hija una vez le llega, ya ella ya mayor, le llega un aviso, y en ese aviso mencionaban a la madre de ella y estaba una foto de la tumba de ella. Y dice, ¿qué le pasó aquí? Y ella le dijo, primero, ¿cómo hizo Dios para que le llegara a ella esto? ¿Qué es esto? No entiendo, ¿qué es esto? Y entonces, hermanos, ella decidió que iba a tratar de averiguar más y se fue para buscar su familia. El papá se había vuelto un borracho, imagínense. El misionero esforzado, valiente que había llegado, se había desanimado tanto que se había vuelto un borracho. Se había vuelto a casar, ella tenía otros hermanos ahora. Y ahora, hermanos, el papá no quería saber nada de Dios, porque la amada de él estaba muerta. Y todo parecía una desgracia a sus ojos. Dios le había fallado. Y ahora, hermanos, llega la hija a buscarlo, hermanos, y Dios armó todo de tal manera que, hermanos, lo llevaron a él a cierto lugar, y de repente se encontraron de que había un evento evangelístico y llegaron ahí. Y cuando estaban en el evento evangelístico, de repente dice, vamos, hoy no, va a estar fulano de tal, y él es del África. Y empiezan a decir el lugar exacto de donde ella y él habían estado hace años. Y él le va a dar le va a contar la historia. Y sube este hombre negro y empieza a contar la historia. Cuando yo supe de Dios, yo era un niñito. Y una mujer y un hombre llegaron a dar la vida. Y Dios tocó mi vida y entró a mi corazón. Y hermanos, él era aquel niño. Y él empezó a dar la palabra. Y le dice, ahorita hay más de 50,000 personas que han aceptado al Señor. Y hay cientos de iglesias en ese lugar. Dios había usado ese fruto que todos lo hubieran menospreciado, pero Dios no. Dios sabe bien lo que está haciendo. Hermanos, con todos nosotros, nuestro valor es la sangre del Cordero, y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Pero tenemos un ministerio todos, yo no solo, ni mi esposa solo, ustedes todos tenemos un ministerio que cumplir en esta tierra. Démosle la palabra a otros y dejemos que al fin Dios sepa, Dios muestre el fruto y en el día de Dios. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. No es con espada, es con su espíritu. Amén.
¿Quién empezó la buena obra? ¿Quién empezó la buena obra? El toque de Dios. El toque de Dios. Sí. ¿Quién empezó la buena obra, hermanos? Lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esa historia, hermanos, ha tocado siempre mi corazón, porque uno ve la fidelidad de Dios. Ese hombre que ya iba camino al infierno, se había alejado, ese misionero fracasado, hermanos, de repente se iluminó todo su ser. Aquí está mi hijita, y ahí está la obra que Dios hizo. Él no podía tomar ningún mérito ya. Amén, hermanos, no podía tomar ningún mérito. Dios lo hizo. El que empezó la buena obra la terminará. Amén, hermanos. Y él lo único que podía decir era: gracias Dios, gracias Dios. Tener un toque de Dios